Buenas tardes, queridos oyentes de nuestro canal Conociendo a la Madre de Dios. Hoy martes 30 de julio y como cada martes estamos aquí presentes para hablar de la vida de la Virgen María. Hoy vamos a continuar sobre la carta encíclica Redemptoris Mater del Sumo Pontífice San Juan Pablo II sobre la bienaventurada Virgen María en la vida de la Iglesia peregrina. Ya habíamos avanzado un poco sobre la introducción. Hoy vamos a empezar la primera parte de María, esta parte que dice María en el misterio de Cristo, la llena de gracia. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Efesios 1:3. Estas palabras de la carta a los Efesios revelan el eterno designio de Dios Padre, su plan de salvación del hombre en Cristo. Es un plan universal que comprende a todos los hombres creados a imagen y semejanza de Dios. Génesis 1:26. Todos así como están incluidos al comienzo en la obra creadora de Dios, también están incluidos eternamente en el plan divino de la salvación, que se debe revelar completamente en la plenitud de los tiempos. Con la venida de Cristo, en efecto, Dios, que es Padre de nuestro Señor Jesucristo, son las palabras sucesivas de la misma carta. Nos ha elegido en Él antes de la fundación del mundo, para que seamos santos e inmaculados en su presencia, en el amor, eligiéndonos de antemano para ser sus hijos adoptivos por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, en la que nos agració en el amado. En Él tenemos, por medio de la sangre, la redención, el perdón de los pecados, según la riqueza de su gracia. Efesios 1, del 4 al 7. El plan divino de la salvación que nos ha sido revelado plenamente con la venida de Cristo es eterno. Es también, según la enseñanza contenida en aquella carta y en otras cartas paulinas, eternamente unido a Cristo. Abarca a todos los hombres, pero reserva un lugar particular a la mujer, que es la madre de aquel al cual el Padre ha confiado la obra de la salvación, como escribe el Concilio Vaticano II. Ella misma es insinuada proféticamente en la promesa dada a nuestros primeros padres, caídos en pecado, según el libro del Génesis 3:15. Así también ella es la Virgen que concebirá y dará a luz un hijo cuyo nombre será Emmanuel, según las palabras de Isaías en el capítulo 7:14. De este modo, el Antiguo Testamento prepara aquella plenitud de los tiempos en que Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, para que recibiéramos la filiación adoptiva. La venida del Hijo de Dios al mundo es el acontecimiento narrado en los primeros capítulos de los Evangelios, según San Lucas y según San Mateo. María es introducida definitivamente en el misterio de Cristo a través de este acontecimiento, la anunciación del ángel Gabriel. Acontece en Nazaret, en circunstancias concretas de la historia de Israel, el primer pueblo destinatario de las promesas de Dios. El mensajero divino dice a la Virgen: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». Lucas 1:28. María se conturbó
por estas palabras y discurría qué significaría aquel saludo. Lucas 1:29. ¿Qué significarían aquellas extraordinarias palabras y en concreto la expresión llena de gracia? Si queremos meditar junto a María sobre estas palabras, y especialmente sobre la expresión llena de gracia, podemos encontrar una verificación significativa precisamente en el pasaje anterior citado de la carta a los Efesios. Sí, después del anuncio del mensaje celestial, la Virgen de Nazaret es llamada también bendita entre las mujeres. Lucas 1:42. Esto se explica por aquella bendición de la que Dios, Padre, nos ha colmado en los cielos, en Cristo. Es una bendición espiritual que se refiere a todos los hombres y lleva consigo la plenitud y la universalidad, toda bendición que brota del amor que en el Espíritu Santo une al Padre, el Hijo consustancial. Al mismo tiempo, es una bendición derramada por obra de Jesucristo en la historia del hombre, desde el comienzo hasta el final. A todos los hombres, sin embargo, esta bendición se refiere a María de modo especial y excepcional. En efecto, fue saludada por Isabel como bendita entre las mujeres. La razón de este doble saludo es pues que en el alma de esta hija de Sión se ha manifestado en cierto sentido toda la gloria de su gracia, aquella con la que el Padre nos agració en el amado. El mensajero saluda en efecto a María como llena de gracia. La llama así como si este fuera su verdadero nombre. No llama a su interlocutora con el nombre que le es propio en el registro civil, Miriam, María, sino con este nombre nuevo, llena de gracia. ¿Qué significa este nombre? ¿Por qué el arcángel llama así a la Virgen de Nazaret? En el lenguaje de la Biblia, gracia significa un don especial que, según el Nuevo Testamento, tiene la propia fuente en la vida trinitaria de Dios mismo, de Dios que es amor. Juan 4:8. Fruto de este amor es la elección de la que habla la carta a los Efesios. Por parte de Dios, esta elección es la eterna voluntad de salvar a los hombres a través de la participación de su misma vida en Cristo. Segunda de Pedro 1:4. Es la salvación y la participación de la vida sobrenatural. Él, en efecto, de este don eterno, de esta gracia, de la elección del hombre, es como un germen de santidad o como una fuente que brota en el alma como don de Dios mismo, que mediante la gracia vivifica y santifica a los elegidos. De este modo tiene lugar, es decir, se hace realidad aquella bendición del hombre con toda clase de bendiciones espirituales, aquel ser sus hijos adoptivos en Cristo, o sea, en aquel que es eternamente el amado del Padre. Cuando leemos que el mensajero dice a María, llena de gracia, el contexto evangélico en el que confluyen revelaciones y promesas antiguas nos da a entender que se trata de una bendición singular entre todas las bendiciones espirituales en Cristo. En el misterio de Cristo, María está presente ya, antes de la creación del mundo, como aquella que el Padre ha elegido como madre de su Hijo en la encarnación, y junto con el Padre ha elegido el Hijo, confiándola eternamente al Espíritu de santidad. María está unida a Cristo,
de un modo totalmente especial y excepcional. Igualmente es amada amado eternamente en este Hijo consustancial al Padre, en el que se concentra toda la gloria de la gracia. A la vez, ella está y sigue abierta perfectamente a este don de lo alto. Como enseña el concilio, María sobresale entre los humildes y pobres del Señor, que de Él esperan con confianza la salvación. Si el saludo y el nombre llena de gracia significan todo esto en el contexto del anuncio del ángel, se refieren ante todo a la elección de María como madre del Hijo de Dios, pero al mismo tiempo la plenitud de gracia indica la dádiva sobrenatural de la que se beneficia María porque ha sido elegida y destinada a ser madre de Cristo. Si esta elección es fundamental para el cumplimiento de los designios salvíficos de Dios respecto a la humanidad, si la elección eterna en Cristo y la destinación a la dignidad de hijos adoptivos se refieren a todos los hombres, la elección de María es del todo excepcional y única. De aquí la singularidad y unicidad de su lugar en el misterio de Cristo. El mensajero divino le dice: no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Vas a concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Lucas 1, 30 al 32. Y cuando la Virgen, turbada por aquel saludo extraordinario, pregunta: ¿cómo será esto, puesto que no conozco varón?, recibe del ángel la confirmación y la explicación de las palabras precedentes. Gabriel le dice: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el que ha de nacer será santo, será llamado Hijo de Dios. Lucas 1:35. Por consiguiente, la Anunciación es la revelación del misterio de la Encarnación al comienzo mismo de su cumplimiento en la tierra. El donarse salvífico que Dios hace de sí mismo y de su vida, en cierto modo, a toda la creación y directamente al hombre, alcanza el misterio de la Encarnación, uno de sus vértices. En efecto, este es un vértice entre todas las donaciones de gracia en la historia del hombre y del cosmos. María es la llena de gracia, porque la encarnación del Verbo, la unión hipostática del Hijo de Dios con la naturaleza humana, se realiza y cumple precisamente en ella. Como afirma el concilio, María es Madre de Dios Hijo y por tanto la hija predilecta del Padre y el sagrario del Espíritu Santo. Con un don de gracia tan eximia, antecede con mucho a todas las criaturas celestiales y terrenas. La carta a los Efesios, al hablar de la historia de la gracia que Dios Padre nos agració en el amado, añade: en él tenemos por medio de su sangre la redención, Efesios 1:7, según la doctrina formulada en documentos solemnes de la Iglesia. Esta gloria de la gracia se ha manifestado en la Madre de Dios por el hecho de que ha sido redimida de un modo eminente en la virtud de la riqueza de la gracia del amado, en razón de los méritos redentores del que sería su Hijo. María ha sido preservada de la herencia del pecado original. De esa manera, desde el primer instante de su concepción, es decir, de su existencia, es de Cristo, participa de la gracia salvífica y santificante y de aquel amor que tiene su inicio en el amado.
el Hijo del Eterno Padre, que mediante la encarnación se ha convertido en su propio Hijo. Por eso, por obra del Espíritu Santo, en el orden de la gracia, o sea, de la participación en la naturaleza divina, María recibe la vida de aquel al que ella misma dio la vida como madre, en el orden de la generación terrena. La liturgia no duda en llamarla madre de su progenitor y en saludarla con las palabras que Dante pone en boca de San Bernardo: hija de tu Hijo. Y dado que esta nueva vida María la recibe con una plenitud que corresponde al amor del Hijo a la Madre y por consiguiente a la dignidad de la maternidad divina, en la Anunciación el ángel la llama llena de gracia. En el designio salvífico de la Santísima Trinidad, el misterio de la Encarnación constituye el cumplimiento sobrenatural de la promesa hecha por Dios a los hombres. Después del pecado original, después de aquel primer pecado cuyos efectos pesan sobre toda la historia del hombre en la tierra, viene al mundo un Hijo, el linaje de la mujer, que derrotará el mal del pecado en su misma raíz, aplastará la cabeza de la serpiente, como resulta de las palabras de protoevangelio. La victoria del Hijo de la mujer no sucederá sin una dura lucha que penetrará toda la historia humana. La enemistad anunciada al comienzo es confirmada en el Apocalipsis, libro de las realidades últimas de la Iglesia y del mundo, donde vuelve de nuevo la señal de la mujer, esta vez vestida de sol. Apocalipsis 12:1. María, Madre del Verbo encarnado, está situada en el centro mismo de aquella enemistad, de aquel lucha que acompaña la historia de la humanidad en la tierra y la historia misma de la salvación. En este lugar ella, que pertenece a los humildes y pobres del Señor, lleva en sí como ningún otro entre los seres humanos aquella gloria de la gracia que el Padre nos agració en el amado, y esta gracia determina la extraordinaria grandeza y belleza de todo su ser. María permanece así ante Dios y también ante la humanidad entera, como el signo inmutable e inolvidable de la elección por parte de Dios, de la que habla la carta paulina. Nos ha elegido en Él, Cristo, antes de la fundación del mundo, eligiéndonos de antemano para ser sus hijos adoptivos. Esta elección es más fuerte que toda experiencia del mal y del pecado, de toda aquella enemistad con la que ha sido marcada la historia del hombre. En esta historia, María sigue siendo una señal de la esperanza segura. Queridos oyentes, les invito a que se sigan suscribiendo a nuestro canal Conociendo a la Madre de Dios. Les invito a compartir estos hermosos contenidos que nos ayudan a conocer a la Madre, amarla, y también les invito a que le den like. Les invito también a continuar el próximo martes viendo este hermoso contenido sobre esta encíclica de San Juan Pablo II sobre María, Madre del Redentor. Buenas tardes y feliz resto del día.